El análisis dimensional tiene que ver todo lo que ustedes hacen cuando resuelven una fórmula física. Tiene que haber homogeneidad dimensional en cuanto a las unidades de medidas que estamos utilizando en una fórmula. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el volumen de un cuerpo, de un paralelepípedo, sería la dimensión de la altura, tiene que estar expresada en metros, por ejemplo, la dimensión del ancho también tiene que estar expresado en metros, no en centímetros, ¿sí? En la misma unidad de longitud, y la dimensión de profundidad también tiene que estar expresada en la misma dimensión de longitud. No puedo mezclar metros con centímetros, con pulgadas, con pies, ni nada de eso. Porque justamente la física exige esa homogeneidad dimensional, porque el volumen tiene que estar expresado en una unidad de longitud al cubo. Esa es la convención que nosotros usamos. Tampoco puedo expresar una longitud en litros o en segundos, ¿sí? Tengo que expresarla en una unidad de magnitud homogénea. Eso es una exigencia de la física. Esa exigencia me permite revisar que todas mis ecuaciones estén bien escritas, ¿sí? Y puede ser un método para detectar si alguna fórmula está mal, por ejemplo. Eso es lo básico del análisis dimensional. Además de permitirme auditar mis fórmulas, la fórmula que estoy usando, me permiten generar modelos. Hay un método, que es lo que vamos a ver nosotros, para usando el análisis dimensional, obtener el modelo de algún proceso físico, algún proceso químico o algún proceso ingenieril que tenemos. Y este modelo va a estar basado en los números adimensionales. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de algún número adimensional, pero probablemente si hicieron física habrán escuchado ya sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional. El número de Reynolds me da una información sobre si el flujo va a ser turbulento, por ejemplo, o laminar. Ustedes habrán estudiado algo de esto en física cuando vieron ecuación de Bernoulli y toda la parte de fluidos. O sea, me da un número de Reynolds grande, y ese número de Reynolds grande me está indicando que el flujo va a ser probablemente turbulento. La potencia del análisis dimensional, que nosotros vamos a ver, donde le vamos a poner más importancia, como procedimiento para obtener modelos. Y ustedes habrán escuchado hablar de los túneles de viento, seguramente. Los túneles de viento donde se prueban aviones, los autos o los edificios, cómo es la resistencia del aire de cada uno de estas piezas mecánicas o arquitectónicas. El uso de un túnel de viento se basa en el análisis dimensional. Ya vamos a ver bien eso. Primero entonces vamos a recordar lo que es una magnitud. Una magnitud, acá yo tengo un montón de definiciones que ustedes después la pueden leer bien. Una magnitud es un atributo de un fenómeno, o sea, de un cuerpo, de una sustancia, y puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Entonces podemos distinguir, nosotros tenemos en física, cuando estudiamos en física, las magnitudes básicas y las magnitudes derivadas. Como magnitudes básicas, nosotros tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, que ahí puede estar el mol, por ejemplo. Y magnitudes derivadas, que pueden ser la energía, la fuerza, la potencia, y hay unas cuantas más, ¿sí? Obviamente las unidades derivadas son combinaciones de las magnitudes básicas. Y por esta convención que nosotros tenemos, todas las magnitudes
están organizadas a partir de un sistema de dimensiones. Entonces, ¿qué es una dimensión? En esta parte no tiene que ver con una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, que son las tres coordenadas espaciales en las que nosotros representamos los objetos físicos, o la cuarta coordenada, que es el tiempo, cuando analizamos la teoría de la relatividad. No son esas dimensiones las que estamos hablando, sino que las dimensiones de una magnitud, ¿sí? Las dimensiones de una magnitud se refieren a que, como las magnitudes derivadas están formadas por magnitudes básicas, nosotros podemos decir que hay una especie de sistema de coordenadas de magnitudes, donde, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? La fuerza nosotros sabemos que es igual a una masa por una aceleración. La aceleración sabemos que es igual a una longitud dividido el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza sería el producto de una masa por una dimensión de longitud dividido la dimensión del tiempo al cuadrado. Entonces, la fuerza está compuesta por lo menos estas tres magnitudes básicas: masa, longitud y tiempo. Entonces, nosotros podemos decir que fuerza necesita de tres coordenadas dimensionales, que serían una la masa, otra el tiempo y otra la longitud. Esas coordenadas dimensionales es lo que nosotros llamamos dimensión de una magnitud. Y por convención, la cantidad de dimensiones de una magnitud es ni mucho, no tiene que ser ni mucho, ni poco. Si nosotros miramos el Sistema Internacional el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, nosotros vamos a ver que en general tenemos 7, 8 magnitudes básicas. Con esas 7, 8 magnitudes básicas son suficientes para escribir todas las otras magnitudes derivadas que se usan corrientemente en física. Entonces, nuestro sistema de dimensiones puede tener, o va a tener en general, como máximo 7 dimensiones. Y como mínimo va a tener la cantidad de dimensiones que necesitemos. Si estamos hablando de la fuerza, vamos a necesitar por lo menos tener estas tres dimensiones que yo mencioné antes: la masa, el tiempo y la longitud. Si queremos hablar de potencia, fíjense, la potencia tiene que ver con la energía aplicada por unidad de tiempo. Y la energía tiene que ver, está relacionada con la fuerza aplicada, está vinculada con el trabajo, y el trabajo está vinculado a la fuerza aplicada en una longitud. Por lo tanto, para la energía y para la potencia, también vamos a necesitar por lo menos 3 dimensiones de magnitudes, o sea, 3 coordenadas, para expresarla bien en el sistema internacional. Entonces, la idea es que las magnitudes derivadas se van a escribir en función de estas magnitudes básicas. Y estas magnitudes básicas son o mejor dicho, sí, son cada una de las dimensiones o coordenadas en las que yo voy a expresar una magnitud derivada. Digamos, ese es el concepto que vamos a usar acá de dimensión. Acá puse algunos ejemplitos.
Acá puse algunas magnitudes base o básicas, que en general van a ser la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Con esas podemos escribir todas las otras derivadas. Por ejemplo, yo voy a hablar de de la fuerza, por ejemplo, que recién yo hablé. La fuerza es, si está expresada en Newton, es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Fíjense que acá tenemos 3 unidades de medida, porque estas serían las unidades de medida de masa, longitud y tiempo. Vemos que como tenemos 3 unidades de medida de magnitudes básicas, podemos decir que la fuerza, para expresar fuerza, necesitamos por lo menos estas 3 coordenadas o estas 3 dimensiones básicas. Así podemos ver para volumen, en el volumen, fíjense, solamente necesitamos una unidad de longitud. O sea que con una unidad de longitud, obviamente elevado al cubo, con una unidad de longitud ya podemos expresar el volumen. Para hablar de velocidad solamente necesitamos 2 magnitudes, la longitud y el tiempo. Y así el análisis se puede hacer para cualquier otra unidad derivada, magnitud derivada, perdón. ¿Cómo hacemos para componer nosotros una magnitud determinada? Por ejemplo, la magnitud de R que está acá. Esta magnitud R, que puede ser cualquier cosa, puede estar sus dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de esta magnitud de R van a estar expresadas de esta forma, por ejemplo. Las dimensiones de longitud elevado a un exponente por las dimensiones de la masa elevado a un exponente por las dimensiones de temperatura elevado a un exponente por las dimensiones de la intensidad de corriente elevado a un exponente por las dimensiones de cantidad de sustancia elevado a un exponente por, bueno, acá repetí lo mismo, pero sería la misma letra, pero por la dimensión de intensidad luminosa elevada a un exponente. Entonces, las dimensiones de cualquier magnitud derivada se expresan de esta forma. Si vamos a suponer que esta magnitud derivada sea la fuerza. No, vamos a hacer una más fácil. El volumen. Si fuera el volumen. Entonces, lo voy a poner acá. Las dimensiones del volumen sería, obviamente, las dimensiones de la longitud al cubo, porque nosotros sabemos que volumen es longitud al cubo. Esto es una J acá, ya voy a aprovechar para corregir. Eso es una J. Por las dimensiones de la masa elevado a la c potencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el volumen no depende de la masa. Por las dimensiones de la temperatura a la 0 potencia. Por las dimensiones de la intensidad de corriente a la 0. Por las dimensiones de n a la 0. Por las dimensiones de j a la 0. Creo que no me comí ninguna unidad, ¿no? Esto era tiempo. Me comí temperatura, ¿sí? Por temperatura elevada a la 0. Entonces, nosotros mirando esto, podemos sacar cuáles son las dimensiones de volumen. Esto es volumen. Las dimensiones de volumen se suele escribir así, entre corchetes. Las dimensiones de volumen son L al cubo, o sea, la magnitud longitud elevado al cubo. Si yo quiero analizar ahora fuerza, ¿sí? ¿Cuáles serían las dimensiones de la fuerza? Las dimensiones de la fuerza serían
Longitud elevado a la primera potencia. Masa elevado a la primera potencia. Estoy mirando esta formulita que está acá, ¿sí? Para ayudarme. Tiempo, porque T era tiempo. Acá está. Esta es tiempo. Elevado a la segunda potencia, pero como denominador, entonces yo puedo poner a la menos 2. Después, ¿qué unidad? Intensidad de corriente a la 0. Cantidad de materia a la 0. Intensidad luminosa a la 0. Temperatura a la 0. Entonces, las dimensiones de fuerza, esto es fuerza, las dimensiones de la fuerza serían nada más que estas que están acá. Voy a mirar solamente las magnitudes que no tienen potencia 0, nada más. Entonces, para la fuerza tiene estas unidades de medida. L a la primera potencia, masa a la primera potencia y tiempo a la menos 2. Estas serían las dimensiones de fuerza. Estas serían las dimensiones del volumen. Y yo puedo hacer así para cualquier otra unidad derivada. Inclusive para una unidad básica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las dimensiones de la masa, las dimensiones de la masa van a ser masa a la primera potencia. Simplemente así. Entonces, adoptando esta forma de escritura, nosotros podemos escribir las dimensiones de todas las magnitudes, básicas o derivadas. Hay algunos, por ejemplo, algunas unidades, por ejemplo, esta de ángulo, que acá dice que la unidad es el radian. En realidad, esta unidad radian se adopta como una magnitud que no tiene dimensión. Por eso se llama, por eso acá está escrito que el radian es adimensional. ¿Por qué pasa esto? El radian es la longitud de la circunferencia dividido el radio. Entonces, como la longitud de una circunferencia tiene unidades de longitud y el radio tiene unidades de longitud, entonces si yo divido esas dos cantidades, el resultado, o sea, el radian, no debería tener una unidad de medida. Por lo tanto, no tiene una dimensión de medida. O sea que los exponentes de L, M, T, de todas estas unidades son 0. En esos casos nosotros decimos que la magnitud es adimensional. Como vamos a ver más adelante, hay un montón de magnitudes adimensionales. ¿Y por qué existen estas magnitudes sin dimensión? En general existen porque salen de algún cociente de algo y se cancelan las unidades. Y eso también me está diciendo que es muy probable que esa magnitud radian, el ángulo plano en este caso, no se vincula muy directamente con las otras magnitudes. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero ustedes tienen que tener presente que pueden haber magnitudes en la física que no tienen unidades de medida. Por lo tanto, no tienen magnitudes ni básicas ni derivadas y se les llama variables o magnitudes adimensionales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación? Una ecuación, por ejemplo, acá yo puse la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación que me dice, que me relaciona la energía por unidad de volumen de un fluido que está circulando por una cañería, que está circulando.
Entonces me relaciona diferentes componentes de energías. Esta creo que es energía cinética, energía de flujo y energía potencial. Y la suma de estas energías es una constante. Nosotros debemos exigir que las unidades de todo este término sean iguales en magnitud a las unidades de este término y sean iguales en magnitud a las unidades de este término. Eso es la homogeneidad dimensional. Y lo otro que podemos interpretar al mirar esta ecuación es que algunas de estas cantidades pueden ser variables. Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, la presión, por ejemplo, la altura. ¿Sí? Y a esas variables que tienen una dimensión, las llamamos variables dimensionales. Por otro lado, tenemos en esta misma ecuación algunas constantes. Estas constantes pueden ser dimensionales si están acompañadas de una unidad de medida. Por ejemplo, el número 2, que está aquí abajo como denominador, no tiene unidad de medida. Entonces no sería una constante dimensional. Sería una constante pura o constante sin dimensión. Pero acá hay constantes como por ejemplo G, que es la aceleración de la gravedad. Esta G es una constante dimensional, porque estamos asumiendo que nosotros nos movemos en un mismo campo gravitacional. Por lo tanto, G se asume que no va a variar en mi problema. Si nosotros estamos hablando siempre de un mismo fluido y la densidad del fluido no cambia con la posición, ni cambia por nada digamos, en el volumen que estamos analizando, nosotros también podemos decir que la densidad es una constante dimensional. Por otro lado, esta constante que está acá es una constante que tiene una dimensión, ¿sí? El segundo miembro de la ecuación, que tiene que tener una dimensiones iguales a todo el primer miembro. Además de estas variables que vimos y constantes que vimos, existen variables sin dimensiones, o nosotros los vamos a llamar números adimensionales o grupos adimensionales. Y salen de combinar, aquí está el número de Reynolds, que yo le mencioné antes, salen de combinar magnitudes, variables dimensionales con algunas constantes dimensionales y a veces con algunas constantes puras. Si yo hago la combinación apropiada de cualquiera de estas tres que vimos acá arriba, yo puedo obtener un número adimensional. Acá yo les puse algunas de ejemplo. La fracción molar, ¿sí? Esa unidad de concentración que ustedes utilizan en química, es justamente un número dimensional, porque no tiene unidades de medida. La fracción atómica también es un número dimensional. La elongación, o sea, esa relación entre si yo tiro una goma entre la longitud final dividido la longitud inicial, eso se llama elongación, también es una cantidad física adimensional. Existen unas cuantas más, no vamos a hablar ahora mismo de eso. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que eso existe. Y tiene una ventaja de usarlas. Por ejemplo, acá voy a mostrar este grafiquito. Las ventajas de utilizar los números adimensionales, yo lo voy a poner así, número n-adim, para mí va a ser número dimensional. Si yo, acá tengo la representación de la ecuación de Ergun, que es esta que está acá. La ecuación de Ergun, que me permite relacionar cuál es la caída de presión en un flujo, perdón, en un
¿cómo se llama en castellano? En un empaquetamiento. Un empaquetamiento vendría a ser una pila de material, por ejemplo, una pila de piedras, una pila de arena, que es poroso, por el que pasa un fluido. Entonces, el gasto de energía que yo necesito para producir el flujo de agua o del fluido desde una parte a otra parte de este lecho empaquetado, es la caída de presión. Y esa caída de presión está vinculada con un montón de magnitudes conocidas. Si nosotros miramos acá las magnitudes que están implicadas, acá la letra está muy chiquitita, pero acá tenemos que hablamos de mu, que es viscosidad, hablamos de E o epsilon, no veo muy bien, que es la porosidad, esto es viscosidad. Acá miramos que tenemos magnitudes que son presión, entonces tenemos presión. Acá tenemos un diámetro de partícula, tenemos una longitud del lecho, entonces tenemos una longitud, tenemos un diámetro de partícula, tenemos, ¿qué más hay acá? Esto es delta de presión y esto es densidad. Bueno, y pueden haber algunas unidades más que se me están perdiendo. Fíjense que acá mínimo yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnitudes, algunas básicas y algunas derivadas. Si yo quiero relacionar estas 6 magnitudes, es muy complicada de hacerlas entre sí, porque yo necesitaría relacionarlas 2 a 2, por lo tanto necesitaría por lo menos 12 gráficos donde muestre cómo varía, por ejemplo, la densidad con el diámetro de la partícula, manteniendo constante la longitud, la presión, la viscosidad y la porosidad. Pero si yo reúno apropiadamente todas estas magnitudes en este número, que es un número dimensional, que no tiene nombre, y reúno todas las magnitudes en este otro número, yo puedo encontrar una relación donde puedo graficar, fíjense, todos los experimentos que yo hago, que son los puntitos que están acá en este gráfico, y ver esta tendencia. A partir de esta tendencia yo puedo hacer un ajuste o puedo hacer una interpolación o el artilugio matemático que a mí se me ocurra. Y Ergun, por lo visto, encontró este ajuste. Y este ajuste vendría a ser un ajuste que me describe cómo se comporta esta serie de resultados experimentales realizados por todos estos autores que están aquí. Y esta ecuación que está aquí me representa un modelo que me relaciona y me permite predecir y calcular cómo va a ser la caída de presión en un lecho empacado de partículas y en función de la velocidad del fluido que yo tengo. Y con este modelo, entonces, yo puedo utilizar para diseñar equipos, calcular la potencia que yo necesito para una bomba o hacer el cálculo que yo necesite. Y esta ecuación ustedes la van a ver en fenómeno de transporte también. Se usa mucho ahí. Acá estamos viendo principalmente la potencia, ¿sí? La ventaja que tienen los números adimensionales. Yo puedo, agrupando apropiadamente, reducir el problema de 6 dimensiones que tenía aquí, acá teníamos 6 dimensiones, a un problema nada más de 2 dimensiones. Donde las 2 dimensiones están representadas por esta variable adimensional y por esta otra variable adimensional. Cuando yo digo variable dimensional,
Me refiero siempre a números adimensionales. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este tema. No quiero seguir mucho más. Esencialmente, lo que nos queda para ver este tema es más metodológico. Después quería darle un ejemplo de aplicación, pero lo voy a dar la clase que viene. Lo único que voy a decir es que lo más básico que ustedes ya hicieron de análisis dimensional es esto que está acá. Que cualquier ley física, cualquier fórmula que ustedes utilicen en física, tiene que ser dimensionalmente homogénea. Entonces, ¿qué significa eso? Que las unidades de medida del primer miembro tienen que ser iguales a las unidades de medida del segundo miembro. Y si esto no se cumple, ustedes puede ser que hayan elegido mal la fórmula o que se hayan equivocado en colocar algún término o algún factor en la fórmula. Por eso, a ustedes se les viene repitiendo desde el primer año que siempre coloquen las unidades de medida en todas las fórmulas, porque las unidades de medida al final le va a permitir saber si no se equivocaron en algo. Si al final las unidades de medida son coherentes con lo que ustedes esperan, entonces es una verificación de que si las unidades de medida les dieron mal, es muy probable que algo mal hayan hecho. Vamos a trabajar con tablas de este tipo. Las magnitudes derivadas, velocidad, aceleración, masa, área, fuerza, todas las que ustedes quieran, y cómo están expresadas en función de algunas magnitudes básicas. Si nosotros elegimos, porque esto se puede elegir, que las magnitudes básicas sean longitud, masa y tiempo, ¿cómo se expresa velocidad? En función de esto, velocidad, longitud por tiempo a la menos 1. Vamos a mirar uno que sea distinto. Fuerza. La fuerza, si nosotros elegimos como unidades básicas longitud, masa y temperatura, la fuerza se va a expresar como esto que está acá. Masa por longitud por tiempo a la menos 2. Pero si nuestro sistema de unidades básicas es este que está acá, la fuerza va a estar expresada solamente en función de la fuerza. O sea, ya va a ser la fuerza una unidad básica. Por otro lado, hay algunos sistemas de unidades que utilizan la longitud, la masa, la fuerza y el tiempo como unidades básicas o dimensiones básicas. En ese caso, la fuerza, fíjense, la fuerza va a ser una magnitud básica. Por lo tanto, la fuerza va a estar representada solamente por la fuerza. No va a estar representada por masa, por longitud, por tiempo a la menos 2. Va a estar representada por fuerza. Así, fíjense, podemos analizar para cualquier otra magnitud derivada. Lo que les quiero decir acá es que las unidades, o las dimensiones, mejor dicho, las dimensiones básicas pueden elegirse a conveniencia. Eso lo eligen ustedes. En física, si ustedes adoptan distintos sistemas de unidades de medida, ustedes se acordarán que suelen tener distintas dimensiones básicas. Acá pasa lo mismo. Cuando se hace el análisis dimensional, ustedes pueden elegir las dimensiones básicas que ustedes consideren que sean más convenientes para el problema. Por regla general, mi sugerencia es que tomemos como unidades básicas
las unidades del sistema internacional, porque es más fácil, es un sistema que ustedes ya conocen, sirve bastante bien para hacer el análisis que nosotros vamos a hacer. La gente que tiene experiencia en análisis dimensional puede adoptar otras funciones básicas que por ahí sean más convenientes para determinado tipo de problemas. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con problemas donde intervenga la energía, a veces, en algunos casos, puede ser útil tomar energía como una dimensión básica. Eso hace que los cálculos sean más sencillos. De todos modos, el resultado final que se obtiene son resultados equivalentes. No importa si yo tomo energía como dimensión básica o no. Eso ya lo vamos a ver después, más adelante cuando veamos algunos problemas. Y vamos a terminar aquí.